El Capitán América no me quiere, le enseñaré a Thanos a chasquear los dedos. 21:30 Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon, y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 21 En la escena, el anciano parecía intentar explicarle algo al rey, aún Mordo destrozado. Recurría al poder de la dimensión oscura no por egoísmo, sino por... Pero Mordo no lo escuchó. Abrumado por la sensación de traición y el dolor de su fe destrozada, simplemente repitió: ¿Por qué? ¿Por qué? Caecilius observaba esta dramática escena desde su habitación. Aunque la confesión directa del anciano fue inesperada, tuvo un efecto aún mejor del que esperaba. Había llegado el momento. Salió corriendo de la habitación y llegó a un pasillo silencioso. Mientras todos los presentes, abrumados por la repentina noticia y en estado de shock y confusión, se subió a una mesa, amplificó su voz con magia y gritó a todo pulmón: por favor, recuerden Taiwan Novel Network 55555. 555 sitio web para ver las actualizaciones de capítulos más rápidas. Todos lo vieron. Todos lo oyeron. Ella misma lo admitió. La persona que respetábamos y considerábamos un mentor. Es el mayor traidor. Nos engañó a todos. Robó el poder de la oscuridad, prolongó su vida, pero nos dijo que era un tabú. Es la mayor hipócrita de Kamartaj. Aún podemos creer en semejante mentirosa. Vayan. Encuéntrenla. Encuentren a la anciana. Que nos dé una explicación. Las palabras de Casillas fueron extremadamente incendiarias, encendiendo instantáneamente la ira en los corazones de los magos presentes. La ira devoró al instante la confusión y la usó como combustible para seguir creciendo. Incluso muchos magos firmes se estremecieron en ese momento. Sí. Vayan a buscarla. Denos una explicación. ¿Por qué nos mintieron? La multitud estaba enfurecida. Liderados por Caecilius, una vasta horda de magos se precipitó hacia la casa de té del anciano como un torrente de furia. Fuera de la casa de té, la barrera insonorizada erigida por el rey fue fácilmente destrozada por la multitud enfurecida y Caecilius, una figura solo superada por el anciano. ¡Bum! La puerta de la casa de té se abrió de golpe. El anciano, el atónito rey y el angustiado Mordo vieron entrar a la horda de magos enfurecidos. El rostro del anciano palideció al instante. Miró a los discípulos enfurecidos que tenía delante, a la furia en el rostro de Caecilius, su líder, y un escalofrío le recorrió el rostro. Su plan original, resistir un poco más, entregar pacíficamente el puesto de hechicero supremo a su sucesor, Stephen Strange, y luego morir en paz, llevándose el secreto a la tumba, se había acabado. Todo había terminado. El futuro, se había vuelto caótico y desconocido. El anciano. Caecilius dio un paso al frente, señaló al anciano y exigió con dureza: ¿por qué traicionarías la fe de Kamartaj? ¿Por qué nos engañarías a todos? Eres digno de Visanti y de los hechiceros supremos de todas las generaciones recurriendo al poder de la oscuridad. Ante el furioso interrogatorio y las incisivas acusaciones de Caecilius, el corazón del anciano se llenó de emociones. Su mente, ya inestable por resistir las fuerzas de la oscuridad, de repente comenzó a fluctuar violentamente. El inmenso poder que emanaba de la dimensión oscura en su interior, repentinamente, descontrolado por las turbulentas emociones y la embestida de los magos furiosos. ¡Bum! Una energía oscura, visible y densa, surgió repentinamente del anciano, extendiéndose en todas direcciones como una onda expansiva. Wong, Mordo, Caecilius y los demás magos al frente, que sufrieron el impacto, no tuvieron tiempo de reaccionar y fueron lanzados al instante por la poderosa energía oscura. Personas y caballos cayeron al suelo, dejando el salón de té en un estado de devastación. Todos quedaron atónitos ante la repentina y aterradora fuerza. Sin embargo, Caecilius, lanzado hacia atrás, no mostró ira. En cambio, soltó una risa triunfal al aterrizar. Señalando al pálido anciano, cuyo rostro aún estaba envuelto en volutas de energía negra, rugió a los aterrorizados magos: miren. ¿Ven con claridad? Energía oscura. Este es el poder que ha estado ejerciendo. Esta es la fuente de su inmortalidad. La hemos atrapado con las manos en la masa. La evidencia es irrefutable. En ese momento, la reputación y la imagen seculares del anciano como guardián se desmoronaron por completo, haciéndose añicos. El mundo de Kamartaj había cambiado. El rugido de Caecilius fue como una llamada de atención, despertando a los magos de su conmoción y su sensación de traición.
Al ver al anciano, aún envuelto en una ominosa energía oscura, la rabia de la traición y el engaño finalmente eclipsó su veneración. Captúrenla. Hagan que pague por su engaño. Por la pureza de Camartag. Bajo la incitación y el liderazgo de Caecilius, el rey y un puñado de magos no pudieron atacar al mentor, prefiriendo retirarse en silencio. La mayoría de los magos restantes desenvainaron sus anillos de Ragador o armas mágicas aún más poderosas, gritando y atacando al anciano. Por un instante, el salón de té ardió con un brillo mágico y una energía rugiente. Sin embargo, el poder de la anciana no se debía a que se convirtiera en la hechicera suprema. Todo lo contrario. Fue precisamente gracias a su poder que se convirtió en la hechicera suprema. Incluso con su mente agitada, su poder brevemente descontrolado, incluso con su reticencia a hacer daño, la fuerza de la anciana estaba muy por encima del alcance de altos magos comunes. Ni siquiera empleaba hechizos agresivos, confiando únicamente en su superior manipulación mágica y habilidades de combate. Sus manos cortaban en patrones misteriosos, moviéndose entre la multitud como una mariposa. Con cada movimiento de su mano, disipaba con precisión la magia entrante. Con cada paso lateral, esquivaba hábilmente un golpe mortal. Con cada simple agarre o ráfaga de energía, un mago gritaba al ser lanzado hacia atrás, estrellándose contra una pared o pilar. Invariablemente, no sufrían lesiones graves, solo una interrupción temporal del movimiento y un ligero debilitamiento por el impacto. En un instante, los únicos magos que quedaron en pie en el salón de té fueron Caecilius y algunos de los más fuertes, quienes apenas respiraban bajo la presión del anciano. Empujando a los demás hacia atrás, respiró hondo, reprimiendo la energía oscura que lo invadía. Intentó hablar de nuevo. Todos, escúchenme. Recurro al poder de la oscuridad para proteger mejor. Pero, una vez más, la interrumpieron. ¡Bum! Un estruendo resonó desde fuera del santuario. Entonces, el lamento penetrante de la barrera defensiva al romperse violentamente. Una figura destrozó la pared al otro lado de la casa de té como una bala de cañón, llevándose una nube de polvo. Era nada menos que el enorme enano negro, blandiendo un hachasierra. Tras él, Rosen entró sin prisa, recorriendo con la mirada la devastada escena antes de posarse finalmente en el anciano. ¿Quién es? Ataque enemigo. Los magos supervivientes estaban horrorizados. La apariencia inhumana y violenta de Black Dwarf los llevó al instante a creer que era un alienígena invasor. El rostro de Ancient One se ensombreció, su corazón se llenó de confusión. No era por la fuerza de Black Dwarf, no lo percibía como una amenaza de primer nivel, sino porque su aparición indicaba una pérdida de control. En las innumerables líneas temporales que había observado, este subordinado de Thanos nunca debería haber aparecido en Camartag en ese momento. Aún más alarmante era el joven de cabello oscuro que lo seguía, su aura era tan insondable como el abismo. En todos los futuros que había observado, no lo habían visto. Parecía haber surgido de la nada. Además, como hechicera suprema, su percepción de la energía era increíblemente aguda. Podía ver claramente que el joven poseía una aterradora fuente de energía mágica tan vasta como el mar cósmico. Su cantidad y masa incluso la hicieron sentir que superaba a la de Agamotto, el hechicero supremo original y miembro de Visanti. ¿Un terrícola? ¿Cómo era posible que poseyera semejante poder mágico, inalcanzable incluso para los dioses? ¿Y cómo había logrado evadir la observación a través de todas las líneas temporales? Una profunda duda envolvió a Ancestral, trayendo consigo una sensación de crisis sin precedentes. Miró fijamente a Rosen, con la voz más solemne que nunca. ¿Quién eres? Rosen no intentó responderle. Simplemente ladeó ligeramente la cabeza y dio una orden seca a Enano Negro, quien ansiaba atacar a su lado. Ataque. Rugido. Enano Negro, ya impaciente, rugió ante la orden. Su enorme hacha de cadena, acompañada de una ráfaga de viento que rasgó el aire, cayó sobre la cabeza de Ancestral. No le importaba quién fuera el oponente. Simplemente lo aplastaría. La expresión de Ancestral se volvió fría. Podría mostrar compasión a sus discípulos internos, pero no sería cortés con estas criaturas salvajes, claramente invasores del exterior. Simplemente levantó la mano y dibujó un círculo frente a ella con indiferencia. Un vasto y brillante círculo de luz apareció al instante en el camino de Black Dwarf. Black Dwarf no pudo contenerse y se estrelló de cabeza contra él. Al segundo siguiente, la pared al otro lado del salón de té explotó. El enorme cuerpo de Black Dwarf salió disparado por otra abertura repentina, como si lo hubieran lanzado desde una catapulta.
atravesó una gran sección de la pared y quedó enterrado entre los escombros, en silencio por un instante. ¿Muerte instantánea? A Rosen le dio un vuelco el corazón. ¿Era tan vulnerable este gigante? No. Entre el humo y el polvo, Black Dwarf, sacudiendo su enorme cabeza, salió arrastrándose de los escombros, un poco aturdido. Negó con la cabeza. Aparte de estar un poco aturdido y cubierto de polvo, parecía no estar gravemente herido. Miró a Rosen confundido. La expresión de Rosen permaneció inalterada, animándolo con calma, como si fuera un farol. No tengas miedo. Mira, estás bien, ¿verdad? No puede romper tu defensa. Adelante, derríbalo. La mente simple de Black Dwarf no podía procesar nada demasiado complejo. Sentía que Rosen tenía razón. Era duro de pelar. Ese golpe, aunque aterrador, no dolió nada. Y el golpe ya lo había enfurecido. Rugido. Rugió Black Dwarf de nuevo, inflexible, y cargó contra la ancestral con otra embestida brutal. La ancestral frunció el ceño. Podía percibir las formidables defensas de la gigante, y la teletransportación y las oleadas de energía comunes parecían ineficaces. Se vio obligada a emplear magia más sofisticada o mayor energía para contrarrestarlas. Así, la escena se transformó en... Black Dwarf rugió y cargó. La ancestral usó varios hechizos para derribarla, abofetearla y transferirla. Tropezó varias veces, y luego continuó cargando. 1, 2, 3 veces, enano negro, como un caramelo irrompible, se aferró a la anciana. La anciana, que ya sufría el impacto de la energía oscura debido a sus fluctuaciones emocionales previas, ahora tenía que enfrentarse a este hombre duro e imprudente. Cada hechizo que lanzaba solo exacerbaba su agotamiento y el desorden dentro de su poder. Su aura comenzó a desvanecerse a un ritmo notable, y su rostro palideció. El salón de té e incluso el área circundante quedaron reducidos a escombros por estos repetidos impactos e intercambios, las paredes se derrumbaron y las runas se atenuaron. La anciana miró a los discípulos aprisionados en el suelo, con los ojos llenos de ira y confusión. A Caecilius, que agitaba frenéticamente las emociones. Luego al joven de cabello negro que permanecía distante y observaba. Y al gigantesco monstruo que se alzaba una y otra vez, invicto. Una profunda tristeza y determinación brillaron en sus ojos. Esto no podía continuar. El templo no podía ser destruido. Estos discípulos, aunque la malinterpretaron y la atacaron, seguían siendo los guardianes del futuro. Y esta repentina variante y sus monstruosos secuaces debían ser eliminados. Finalmente se decidió. Con sus últimas fuerzas, opondría resistencia. Con su vida, sellaría a estos invasores y preservaría la última chispa de fuego para Camartag. Sus ojos se calmaron al instante, y una luz implacable y ardiente comenzó a emanar de ella. Mezclada con la incontrolable energía oscura, formó un equilibrio extremadamente peligroso e inestable. En el nombre de Visanti, con el cinturón rojo eternamente ardiente de Kitorak como candado, con todo mi resto de vida y alma como sacrificio. Cantó un antiguo y poderoso hechizo, y la energía de todo el santuario de Londres comenzó a converger frenéticamente hacia ella. Oh, no. Quiere morir juntos. Caecilius fue el primero en reaccionar, con un cambio drástico en su rostro. Intentó retirarse, pero descubrió que el espacio circundante había sido completamente bloqueado. Rosen también arqueó una ceja, como si no hubiera esperado que el anciano fuera tan decidido. ¿Pero quieren morir juntos? ¿Se lo has preguntado? Si quieres un control específico, ciertamente no soy capaz, pero si se trata de producción en masa, justo cuando el anciano, decidido a quemar su vida y usar su última carta de triunfo para sellar por completo al enano negro y a los magos rebeldes, un poder mágico tan vasto que sacudió todo el santuario de Londres, como un volcán en erupción durante eones, brotó del cuerpo de Rosen. Este poder era diferente a cualquier energía mágica conocida. No poseía propiedades ni características. Era energía mágica pura, tan pura que incluso el anciano no pudo evitar suspirar. En trance, un pensamiento cruzó repentinamente por su mente. ¿De quién es la fuente de magia que se ha convertido en espíritu? Esta energía pura suprimió instantáneamente la amenazante fuerza vital del anciano y la inquietud de la dimensión oscura. La expresión resuelta y tranquila del anciano se hizo añicos, transformándose en conmoción e incredulidad. Anteriormente había percibido el inmenso poder mágico dentro de Rosen, pero había asumido que podría ser algún objeto mágico especial o una herencia, simplemente una cantidad mayor. Pero ahora, al desplegarse este poder, se dio cuenta de lo equivocada que estaba. No se trataba de cantidad en absoluto.
Era una diferencia fundamental. Este ciclo aparentemente infinito y autónomo, un universo en sí mismo, sin necesidad de tomar prestado de ninguna otra dimensión, era simplemente el comportamiento de un dios demonio dimensional dentro de su propia dimensión. Imposible. Exclamó el anciano, con el corazón del Dao destrozado de nuevo. ¿Cómo pudo un dios demonio dimensional nacer en el universo material primario, en la Tierra? El poder de un demonio dimensional reside en su dimensión correspondiente. Fuera de la suya, su poder se ve considerablemente disminuido. Es imposible que un demonio dimensional aparezca en la Tierra en una forma tan completa e infinita. Sin embargo, los hechos hablan más que las palabras. Por ilógico que parezca, sucedió. Ante nosotros se alzaba un ser, aparentemente en su propia dimensión, que irradiaba energía infinita. En un instante, la mente del anciano se aceleró. Fuera quien fuese este humano, la amenaza que representaba ahora superaba con creces la de Caecilius, la Orden Oscura e incluso Dormammu. Debía emplearse la medida definitiva. Sin dudarlo, el colgante con forma de globo ocular que llevaba en el pecho el anciano, el ojo de Agamotto, se iluminó de repente. Una brillante luz verde estalló, y unas intrincadas runas fluyeron en su interior, desatando el poder del tiempo. Seas lo que seas, debemos hablar. La voz del anciano rebosaba una gravedad sin precedentes. Ella aprovechó el poder de la gema del tiempo, no para atacar, sino para intentar arrastrar a Rosen a un bucle temporal que solo les pertenecía. Esta era la última carta del hechicero supremo, su habilidad más poderosa. Usar el poder de las gemas del infinito para atraer a todos los seres a un ciclo eterno, hasta que se alcanzara un acuerdo o un bando se derrumbara. Sin embargo, ante el poder del tiempo, Rosen simplemente arqueó una ceja, incluso parecía ansioso por intentarlo. La gema del tiempo, interesante. ¿Negociando conmigo? ¿Intentando atraparme con esto? ¿Pero puede la gema del tiempo contener la gema del espacio? Perfecto, perfecto, yo también quiero hablar contigo. Y así, para la percepción de todos a su alrededor, el rey, los magos restantes, el tiempo pareció hundirse en un pantano pegajoso, y de repente dio un salto. Una luz verde envolvió al anciano y a Rosen. Al instante siguiente. Escena. La misma casa de té destrozada. Tiempo. De vuelta al momento justo antes de que el anciano decidiera activar el ojo de Agamotto. Una oleada de energía recorrió el cuerpo del anciano. Miró a Rosen y habló rápidamente. Detén tu poder. ¿Qué demonios estás haciendo? Antes de que pudiera terminar sus palabras, palideció y escupió una bocanada de sangre impregnada de energía oscura. Su cuerpo se tambaleó y la energía a su alrededor se volvió extremadamente inestable al instante. Su vida y su alma estaban agotadas, y no podía aguantar mucho más. TSK. La anciana parecía extremadamente insatisfecha con su cuerpo maltrecho, pero no tenía tiempo para sanar ni lamentarse. El ojo de Agamotto volvió a brillar en verde. Tiempo, reiniciado. Escena. La casa de té destrozada. Tiempo. Volviendo al momento justo antes de que la anciana decidiera activar el ojo de Agamotto. La anciana, más rápido. Rosen. No pretendía hacer daño. Solo quería. Otra bocanada de sangre brotó, su respiración se desvaneció rápidamente, sus ojos se nublaron. Maldita sea. Maldijo la anciana, teniendo que reiniciar el tiempo una vez más. Y así, el ciclo comenzó. Pero esta vez, el bucle infinito era extremadamente extraño y frustrante. La causa del bucle no era que Rosen hubiera matado a la ancestral. Él no lo había hecho. Era el propio cuerpo de la ancestral, incapaz de mantener una conversación completa. Era como un teléfono con solo una barra de batería, insistiendo en jugar a un juego enorme. Cada vez que abría la interfaz del juego, este se apagaba automáticamente, forzando un reinicio, y el ciclo continuaba. En estos breves bucles, que duraban solo unas pocas frases, o incluso unas pocas palabras, la ancestral intentaba varias frases iniciales. Negocia. ¿Quién eres? ¿Qué quieres, Vicenti? @ y asterisco. Interrumpido por vómitos de sangre. Intentó amenazas, preguntas y razonamientos, pero sin fallar, su cuerpo se derrumbaba en pocas frases, obligando al tiempo a reiniciarse. Rosen permanecía tranquila en el centro del bucle, como un espectador paciente, observando el ciclo repetido de la ancestral. Abrir, mayor, vomitar sangre, reiniciar, alguna pizca de impotencia. Finalmente, durante uno de los bucles, antes de que el anciano pudiera escupir sangre, dijo lentamente: ¿Qué tal si respiras hondo?
¿O simplemente eres directo y me dices que quieres a cambio de la piedra del tiempo? Anciano. Interrogación de apertura, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Casi vomitó sangre de la ira. ¿Qué clase de monstruo es este? Tan tranquilo en medio de un bucle temporal. Incluso tiene tiempo para preocuparse por mi salud. Incluso tiene tiempo para negociar. El anciano sintió como si la comprensión que había construido durante toda su vida, la reverencia que sentía por la piedra del tiempo, estuviera siendo aplastada por esta criatura frente a él. Era frustrante, tan frustrante. Pero por muy frustrante que fuera, tenía que continuar. Aún tenía la misión de proteger y salvar la Tierra. En los fugaces fragmentos de tiempo que se veían obligados a reiniciarse una y otra vez, el anciano corrió contra el reloj para intentar persuadir a Rosen. Alto. Posees un poder inmenso. Deberías entender que el poder es para proteger, no para destruir. El anciano dijo rápidamente al comienzo de otro bucle, con sangre aún manchada en la comisura de su boca. Rosen la miró desconcertado, pero aún intentando cumplir con su deber, pero había un atisbo de decepción en sus ojos. ¿Proteger? La voz de Rosen penetró con calma las ondas del tiempo. Anciano, esto es precisamente lo que me decepciona. Claramente posees un poder y una esperanza de vida mucho mayores que los de todos los hechiceros supremos anteriores, pero tu visión, como la de tus predecesores, siempre se limita a este pequeño pedazo de tierra, la Tierra. Solo quieres vivir en paz en un rincón y proteger pasivamente. Hizo una pausa, su tono transmitía una indescriptible visión grandiosa. Excepto que en la antigüedad, los hechiceros supremos anteriores protegieron la Tierra debido a las limitaciones de sus habilidades, y su capacidad era limitada. ¿Pero qué hay de ti? Durante cientos de años, además de proteger los 3 santuarios sagrados para resistir invasiones dimensionales, ¿alguna vez has pensado en liderar a la humanidad, en liderar a Kamar-Taj para que se extinguiera? Ver el universo más amplio, tomar la iniciativa para enfrentar amenazas e incluso, definir un nuevo orden. Mientras luchaba por reprimir el poder que lo azotaba, el anciano replicó. El deseo es infinito. La búsqueda del progreso demasiado radical solo conducirá a la pérdida de control y a la destrucción final. El equilibrio y la estabilidad son sofistería. La interrumpió Rosen sin contemplaciones. Una escala de 10, incluso si es 100% segura, siempre será solo 10. Y una escala de 10,000, incluso después de una destrucción del 99%, aún quedarán 100. ¿Cuál tiene mejor futuro? ¿La estabilidad de la retirada o la supervivencia tras afrontar riesgos? La ley del universo es la del más apto, la supervivencia y la expansión. Estás cambiando el concepto. La respiración del anciano se volvió más inestable. El valor de la vida no se mide simplemente con números. Entonces hablemos de la realidad. Rosen insistió paso a paso. Todas las fuerzas defensivas de la Tierra ahora dependen básicamente de ti. ¿Crees que Strange es el heredero predestinado y que puede asumir tu responsabilidad? Bueno, entonces déjame preguntarte, la mirada de Rosen era tan aguda como un cuchillo, penetrando las preocupaciones más profundas del corazón del anciano. ¿Qué pasaría si, ahora mismo, en este lapso entre tu partida y el crecimiento de Strange, una fuerza cósmica, como la fuerza principal de la flota de Thanos, quisiera destruir directamente la Tierra? Sin tu Tierra, ¿podrá ese novato Strange detenerlo? ¿Crees que esta es una posibilidad en el futuro? Esta era la mayor queja de Rosen con el anciano. Su talento y carácter estaban entre los mejores del universo. Incluso sin el multiverso, Odín y el anciano ya eran la cima de este mundo, pero la Tierra seguía siendo un lugar donde cualquiera se atrevía a desafiarlos. No, fuiste tan feroz cuando luchaste contra los demonios dimensionales. Esos demonios más pequeños tomaron prestado su poder del anciano, y todos los que fueron a recogerlo nunca regresaron. Pero en lugar de pedirte que conviertas la Tierra en algo como Asgard, al menos deja que la Tierra contacte con civilizaciones extraterrestres, ¿verdad? Incluso un idiota es mejor que tú. Al menos no se conforman con el statu quo, buscan constantemente el cambio. Al escuchar las palabras de Rosen, el anciano se horrorizó y su rostro palideció aún más. No veía la Tierra siendo destruida directamente en su línea temporal, pero, eso era porque todos los futuros anteriores se basaban en su desarrollo exitoso o el de Strange. Yo no veo ese futuro. Su voz adquirió un sutil tono vacilante. Tú tampoco ves un futuro conmigo. La voz de Rosen era como el juicio final, golpeando con fuerza el corazón de la anciana. Soy la variable más importante.
Ahora, dime, si liderara el culto oscuro para destruir la Tierra, ¿quién podría detenerme? Tú. Con tu cuerpo a punto de colapsar. La anciana estaba completamente ansiosa. El tiempo estaba al borde del colapso otra vez, y tenía que reiniciar de inmediato. En el nuevo ciclo, casi agotó sus últimas fuerzas para gritar. No. No puedes. Escucha a tu corazón. Basta. Rosen la interrumpió con un gesto de la mano, con un tono impaciente. No me incrimines con tus teorías de paz interior y control de los deseos. No soy tu discípulo, y mi camino lo defino yo mismo. Miró los ojos ansiosos y desesperados de la anciana y finalmente suavizó el tono. Puedo prometerte que protegeré la civilización humana. No por tu petición, sino porque, también soy un ser humano. Sin embargo, esta promesa no tranquilizó a la anciana, sino que la preocupó aún más. No creía que alguien con semejante poder, tan impredecible, incluso aliado con el loco Thanos, pudiera realmente proteger algo. Este poder descontrolado era inherentemente desestabilizador. No, puedo creerlo, el anciano respiró con dificultad. Rosen negó con la cabeza con impotencia, como burlándose de su ingenuidad y terquedad. Maestro anciano, su voz se volvió repentinamente indiferente y distante. Cuando desarrollaste la ilusión, de que podías controlarme, incluso negociar conmigo en igualdad de condiciones. Antes de terminar de hablar, Rosen levantó la mano. Zumbido. Una deslumbrante luz azul brotó repentinamente de su mano. Esa luz era tan pura que encarnaba el aterrador poder de las leyes del espacio. El cubo cósmico, la gema del espacio, había aparecido. Rosen movilizó sin reservas el poder del cubo, combinándolo con la infinita fuente de energía mágica que llevaba dentro. En ese instante, pareció convertirse en el amo del espacio. Todo el espacio circular, envuelto por el poder de la gema del tiempo, comenzó a temblar y distorsionarse violentamente, como si pudiera ser destrozado en cualquier momento por el poder más fundamental de la gema del infinito. La gema del tiempo y la gema del espacio eran iguales, pero el poder mágico de la anciana claramente no era igual al de Rosen. Las pupilas de la anciana se encogieron hasta convertirse en diminutos puntos. Lo sintió. Era una fuerza cósmica, comparable a la de la gema del tiempo. Mi promesa, resonó la voz de Rosen entre la luz azul y verde entrelazada, con una majestad y compasión divinas. Es solo una pequeña muestra de mi compasión por tus siglos de dedicada protección, y una última pizca de respeto por el guardián de la tierra. Y no, ningún tipo de trato contigo. Estas palabras destrozaron por completo los últimos vestigios de esperanza e ilusión de la anciana. En sus últimos momentos, sintiendo el poder verdaderamente infinito de la otra y la fuerza de la gema del espacio, la anciana sintió una extraña calma. Abandonó toda resistencia, encendiendo hasta el último vestigio de su fuerza vital y espiritual, no para luchar, sino para escudriñar el tiempo una vez más. Esta vez, ya no buscaba un futuro sin Rosen, sino que intentó observar las nuevas y caóticas posibilidades que surgían con la incorporación de esta variable. Incontables imágenes fragmentadas y extrañas inundaron su conciencia que se desvanecía, vio posibilidades completamente diferentes, no solo destrucción, e incluso, su rostro finalmente reveló una compleja expresión de alivio, pero también un atisbo de esperanza. Quizás, realmente estaba equivocada. Reuniendo sus últimas fuerzas, con esfuerzo y dedicación extrajo el ojo de Agamotto de su pecho y, con una suave fuerza mágica, lo arrojó hacia Rosen. El tesoro con forma de globo ocular giró lentamente en el aire. Su capa exterior se abrió silenciosamente, revelando la gema del tiempo que contenía, emitiendo un suave resplandor verde y conteniendo el secreto supremo del tiempo. Esto, es lo último, que puedo hacer. La voz del anciano era débil, como una vela en el viento. Espero, que puedas, tener éxito. Su cuerpo se disipó gradualmente en un punto de luz brillante, desvaneciéndose lentamente como una estrella. Rosen atrapó la piedra imbuida del poder del tiempo y, mirando al anciano, que estaba a punto de desaparecer por completo, negó con la cabeza. Su tono era tranquilo, pero rebosante de absoluta confianza. No es esperanza. Es certeza. La luz se desvaneció. El hechicero supremo, el anciano, se desvaneció por completo. El bucle temporal terminó. En el destrozado salón de té, solo Rosen, aferrado al cubo espacial y la gema del tiempo, permaneció, rodeado de devastación y silencio. El ojo de Agamotto reposaba tranquilo en su palma, su resplandor verde y azul brillando en armonía. Las dos gemas del infinito estaban ahora a su alcance. El camino por delante era diferente.
En el momento en que el bucle temporal terminó, el flujo de la realidad volvió a la normalidad. Para el mundo exterior, la prolongada confrontación y negociación entre el anciano y Rosen, que tuvo lugar en ese fragmento de tiempo, pareció durar solo un instante. En los ojos de Wang, solo vio un destello de luz verde proveniente de la anciana, y al instante siguiente, su figura comenzó a disiparse como un castillo de arena en el viento. Y justo cuando se desvaneció por completo, ¡puf! La enorme hacha de cadena del enano negro, que había fallado, finalmente dio en el blanco por inercia, perforando justo donde había estado el corazón de la anciana, la imagen que estaba a punto de desvanecerse. Aunque no hubo daño, el anciano ya se había desintegrado, esta escena parecía el golpe final de Black Dwarf, asestando el golpe final al anciano. Rugido. A Black Dwarf no le importó. Sintió que el arma impactaba a la entidad real aunque fuera una ilusión, e inmediatamente dejó escapar un rugido de emoción. Sacó su hacha de cadena y vio al anciano desvanecerse en una mota de luz. Miró a su alrededor triunfante, buscando principalmente a Rosen, con su enorme rostro marcado por una expresión de alabado sea. Rosen. Mira. Maté al anciano. ¡Guau! Maté al hechicero supremo. Enano negro bailaba de alegría, gritando con su escaso vocabulario. Soy el más fuerte. Soy indestructible. Ja ja ja. Estaba completamente absorto en la inmensa sensación de logro de haber matado al anciano, saltando como un niño, sin siquiera notar el extraño cambio en la atmósfera a su alrededor. Rosen ni siquiera se molestó en mirar a este payaso, guardando en silencio el tesseracto y la gema del tiempo. Ahora, dentro y fuera del salón de té, todos los magos supervivientes ya se hubieran rebelado previamente contra el anciano o, como el rey, hubieran optado por observar desde la barrera. Estaban completamente desconcertados y perdidos. El líder había muerto, y había muerto como un traidor. ¿Cuál era el futuro? ¿Qué sería de Camartag? ¿Podría continuar el camino de la magia blanca de Visanti? En ese momento, Rosen dio un paso al frente. Su mirada recorrió la sala, con una voz serena pero autoritaria, que llegó claramente a los oídos de todos los magos. El anciano ha muerto. Murió por su propia miopía e ignorancia, por su miedo a un poder superior y su complacencia. Hizo una pausa, y su voz se elevó repentinamente con una fuerza innegable. ¿Pero por qué los humanos debemos depender siempre de los demás? ¿Por qué debemos siempre tomar prestado el poder de supuestos dioses y dimensiones peligrosas? La humanidad debe esforzarse constantemente por la superación personal. Nuestra fuerza debe provenir de dentro. Estas palabras resonaron como un trueno en los corazones de cada mago. ¿Autosuficiencia? ¿La humanidad misma? ¿Cómo es posible? Un mago replicó de inmediato. Pero, el poder mágico de la humanidad es limitado y débil, insuficiente para soportar magia poderosa. Sin la ayuda de demonios dimensionales como Visantio Dormammu, ¿cómo podemos proteger? Eso fue en el pasado. Interrumpió Rosen, con un tono de lamentación que anunciaba la llegada de una nueva era. Ahora no. Antes de que pudiera terminar sus palabras, ¡boom! Un poder mágico ilimitado, puro e inagotable, como si emanara de los orígenes del universo, brotó repentinamente del cuerpo de Rosen como una bestia primordial que despierta. Este poder mágico era cálido y majestuoso, con una voluntad que lo abarcaba todo. Envolvió instantáneamente todo el santuario de Londres e incluso se extendió más allá. Todos los magos podían percibir claramente la inmensidad de este poder mágico. Parecía inagotable, ilimitado. Frente a este poder mágico, el poder de Visanti que habían percibido previamente, las tentaciones de la dimensión oscura, parecían tan estrechas. Rosen se situó en el centro de la magia, como un dios recién nacido, y emitió un juicio. A partir de hoy, Visanti, Dormammu e incluso todos los demonios dimensionales serán cosa del pasado. Todos los magos ya no necesitan rezar al mundo exterior. Creen en mí. La fuente de su poder también soy yo. Todos los discípulos de Camartag pueden pedirme prestado poder mágico. Sus ojos eran como antorchas, recorriendo cada rostro conmocionado y fanático. Y el precio que deben pagar no es su alma, ni su fe, sino su esfuerzo. Su sudor. Su incansable búsqueda de la verdad de la magia. Cuanto más practiquen, más profunda será su comprensión de la magia, más poder mágico podrán pedirme prestado y más fuertes se volverán. Este es un camino ancho con un final visible, que depende exclusivamente de su propio esfuerzo. En lugar de una cuerda precaria que depende de los gustos y disgustos de los demás. Los magos se miraron, y las llamas se encendieron por completo en sus ojos.
¿Un camino hacia la fuerza, sin sacrificar almas, simplemente mediante el trabajo duro? ¿Una fuente casi ilimitada de poder mágico? ¿Una era de magia que pertenecía a la humanidad misma? Una enorme sorpresa y esperanza disiparon la confusión y la sensación de traición previas. Lord Rosen. Una nueva fuente. Fortalezcan a la humanidad. Alguien gritó primero, y pronto, más y más magos comenzaron a gritar con entusiasmo, mirando a Rosen con ojos llenos de un entusiasmo y asombro sin precedentes. Mientras tanto, el enano negro seguía sosteniendo su hacha, sonriendo tontamente. Jejeje, maté al antiguo, soy tan increíble, jejeje. Ignoraba por completo que a nadie en la escena le importaba él, uno de los oficiales de más alto rango del culto oscuro. La atención de todos estaba centrada en el hombre que anunció el comienzo de una nueva era. Con la esperanza renacida en sus ojos, los magos contemplaron a Rosen en la plataforma, habló lentamente, su voz grabada profundamente en cada alma. Por favor, recuerden este día, todos. De hoy en adelante, la esperanza ha emergido. En el futuro, la humanidad se alzará sobre la cúpula de todas las razas. Nadie nos vencerá. Una nueva era había comenzado en sus manos, todos lo creían, excepto Dopan. Los demonios dimensionales son una entidad única. No existen en el universo principal, sino dentro de una dimensión específica controlada por cada demonio dimensional. Esta dimensión es como una fusión de su reino privado, cuerpo y fuente de poder. Dentro de esta dimensión, son casi omniscientes y omnipotentes, capaces de modificar las leyes de la física, las líneas temporales y la realidad misma de voluntad. Su meta de toda la vida es expandir sus propias dimensiones. La Tierra es una intersección de realidades única, con un potencial energético ilimitado y una importancia inmensa. Para los demonios dimensionales, la Tierra es como el trozo de carne más jugoso y tentador. Devorarla supondría un salto cualitativo en su poder. Innumerables demonios dimensionales lo codician. Todo hechicero supremo ha asumido la responsabilidad de proteger la Tierra, y el reinado del anciano ha sido aún más atroz. Los magos obtienen su poder de los préstamos a los demonios dimensionales, ya sea para cultivar seguidores y agentes o para obtener poder, una labor mutuamente beneficiosa. Los préstamos deben devolverse. Si un mago no devuelve el dinero, es corrompido y explotado por los demonios dimensionales. Pero el anciano es diferente. No solo pide dinero prestado, sino que se niega a devolverlo. Si se atreve a cobrar, matará al acreedor. Innumerables demonios dimensionales menores han caído a manos del anciano. Algunos se desaniman, pero otros, son aún más codiciosos. Dopam es uno de ellos. Mientras el anciano vivía, no podía hacerle nada a la tierra, pero ahora es molesto hombre calvo ha muerto. Sin previo aviso, el cielo sobre el santuario se oscureció de repente. A diferencia del anochecer habitual, era como si todo el espacio estuviera saturado de cierta oscuridad. Los sólidos muros del santuario comenzaron a retorcerse y ablandarse, como velas derretidas, e innumerables fantasmas de almas que gemían de dolor emergieron de ellos. Un aura maligna escalofriante impregnó el aire al instante, casi asfixiando a todos los magos. La dimensión oscura, anclada por Kamartaj, avanzó. ¡Uf! Gritaron los magos menos poderosos, agarrándose la cabeza, sintiendo como si la oscuridad pura los consumiera. Es la dimensión oscura. Dormammu. El rey fue el primero en reaccionar. Su rostro palideció al instante y rugió desesperado. Lo presentía. Sintió la ausencia del antiguo. Por eso está aquí. Todo el entusiasmo y la esperanza parecieron extinguirse por el agua helada, y un miedo inmenso se apoderó de todos. ¿Acaso el amanecer que acababan de ver estaba a punto de ser absorbido por la oscuridad eterna? Incluso el enano negro, que seguía bromeando, presentía que algo andaba mal. Agarró su hacha de batalla con cautela, observando la energía oscura y repugnante que se filtraba, y dejó escapar un gruñido de ansiedad. Sin embargo, solo había una persona presente que, lejos de tener miedo, brillaba de emoción. Rosen. Contempló con solemnidad la fuerza que arrastraba el santuario e incluso la realidad circundante a la dimensión oscura. Por fin, pensé que tú, el pájaro amarillo, no ibas a aparecer, murmuró para sí mismo, como si hubiera estado esperando mucho tiempo. La energía oscura del cielo surgió violentamente, fusionándose en un rostro colosal y aterrador compuesto de estrellas y almas retorcidas. Era Dormammu. Su voz rugiente resonó por todo el espacio, llena de codicia y triunfo infinitos. Anciano. Por fin has muerto. Ladrón. Mentiroso. Ya no puedes detenerme.
¿Lo sientes? Tierra. Tu guardián se ha ido. Te fundirás con mi dimensión, te convertirás en parte de mí. Jajaja, La risa de Dormammu cesó bruscamente. Notó que las diminutas hormigas en las ruinas del santuario no habían huido presas del pánico como él esperaba. En cambio, un joven moreno lo observaba con una mirada que lo incomodaba profundamente, como si estuviera viendo a una presa. ¿Quién eres? La voz de Dormammu tenía un matiz de ira ofendida. Rosen no le respondió, porque en ese momento, el aviso del sistema en su mente volvió a sonar. Ding. Intrusión extradimensional detectada. Decisión de emergencia activada. Opción 1. Resolver la invasión de Dormammu y convertir parte de la dimensión oscura en tu propiedad. Recompensa. El espacio del sistema obtiene crecimiento, crea un mundo en tu cuerpo, mi mundo. Punto de anclaje, tras gritar un eslogan específico, puedes registrar el estado actual y establecer un punto de anclaje. La segunda activación puede volver al estado en el que se registró, habilidad. Causa y efecto, literalmente, si eres analfabeto, se recomienda no usar esta habilidad. Opción 2. Transferencia estratégica, escape con personal principal. Recompensa. Título, Tortuga Ninja, tras equiparla, mejora considerablemente la defensa y el sigilo. Esta pregunta de opción múltiple, el sistema se queja cada vez más. Elijo una. Rosen no dudó. Esta opción es diferente a las dos anteriores. Aparte de la adición de algunas habilidades, no hay un cambio evidente en la percepción. Pero no le importó. Dormammu, dijo Rosen con calma, tienes razón. El anciano está muerto, sí, pero la tierra, no te pertenece. Levantó la mano, señalando el enorme rostro de Dormammu, la brecha que conectaba la dimensión oscura con la tierra, que erosionaba constantemente la realidad. La tierra ahora es mi responsabilidad. Y tú, la mano de Rosen de repente hizo un gesto de desgarro. Ahora que estás aquí, no te vayas. Transferencia de materia máximo. Maná infinito impulso. Poder eterno bendición. Rugido. No. En medio del rugido de conmoción y furia de Dormammu, se desató una escena que ningún mago, incluyendo al rey y al enano negro, olvidaría jamás. El espacio invadido por la dimensión oscura era como una vasta cortina negra, y Rosen rompió a la fuerza un gran trozo con las manos. Sí, la rompió. Como si rompiera una galleta. El fragmento desgarrado del espacio de la dimensión oscura, que contenía pura energía oscura y algunas de las leyes de la dimensión, estaba ahora fuera del control de Dormammu. Yacía tranquilamente en las manos de Rosen, y rápidamente se transformó en una singularidad negra del tamaño de un puño, que se hundió en el cuerpo de Rosen y se convirtió en la base de su dimensión portátil. Uf. Dormammu gimió de dolor al ver su dimensión dañada. Su enorme rostro se distorsionó y se desdibujó por un instante. Lo sintió. El poder que ejercía el otro era increíblemente extraño, capaz de saquear directamente las leyes y la energía de la esencia misma de su dimensión. Este no era el método de un mago de la Tierra. Ni siquiera el de ningún demonio dimensional conocido. El terror, por primera vez en eones, invadió la conciencia de Dormammu. Este grueso pedazo de tierra, había desarrollado colmillos capaces de morder y matar. Piérdete, pronunció Rosen. El enorme rostro oscuro de Dormammu miró a Rosen con duda, luego a la cicatriz dimensional recién rasgada, que sanaba lentamente. Finalmente, la codicia fue superada por el instinto de supervivencia, más fuerte. Eres, muy bueno, te recordaré, la voz de Dormammu estaba llena de ira contenida y un toque de miedo sutil. Hasta que tu presencia desaparezca de esta tierra, yo, nunca volveré a pisar la tierra. Con estas palabras apenas amenazantes, la oscuridad retrocedió como una marea y el cielo volvió a la claridad, como si todo hubiera sido una ilusión. Solo las ruinas del santuario y el espacio recién formado dentro del cuerpo de Rosen, con fragmentos de la dimensión oscura, atestiguaban el impactante conflicto que acababa de ocurrir. Silencio. Un silencio sepulcral. Todos los magos de Camartag, incluido el rey, estaban petrificados, mirando fijamente a Rosen, quien permanecía con las manos a la espalda, como si hubiera realizado un acto trivial. Manos desnudas, destrozadas, la dimensión oscura, asustada, Dormammu. ¿Acaso un humano podría hacer esto? Al instante siguiente, un fervor y un asombro 10 veces más fuertes que antes brotaron de los ojos de los magos como un volcán. Señor Rosen. Al ver la reacción de la multitud, Rosen asintió con satisfacción. Al menos no se descontroló, pensó sin poder evitarlo.
Había calculado la aparición de Dopan desde el principio, porque las preguntas que había planteado no eran sofismas, sino hechos objetivos. El anciano estaba muerto, y Strange aún no había madurado. Si eso ocurría, la Tierra quedaría completamente indefensa, como un niño que aparece con la arcana y causa problemas. No te dejes engañar por su apariencia relajada. Solo pretendía engañar al oponente. Con su fuerza actual, si Dopan realmente quería devorar la Tierra, no podría detenerlo. Así que solo pudo atacar la esencia del oponente y obligarlo a huir. Por suerte, todo salió bien. La noticia se transmitió al Santuario 1 a través de canales especiales a toda velocidad. Cuando Thanos escuchó los informes de sus subordinados y oyó que Roseum había destrozado la dimensión oscura con sus propias manos, obligando a Dormammu a retroceder, incluso él se sumió en un largo silencio. Corvus Glaive y Black Dwarf quedaron indescriptiblemente conmocionados. Entendían a Dormammu y la dimensión oscura mejor que incluso esos magos de la Tierra. Ese Roseum, ¿cuál era el límite de su poder? El único ojo de Thanos brilló con una solemnidad sin precedentes y griega. Un atisbo de una emoción extremadamente rara llamada miedo. Mientras el santuario de Londres era atacado por la dimensión oscura y las manos desnudas de Roseum destrozaban el vacío, en Washington D.C., el cuartel general Triskelion de Shield también se encontraba en un estado de alta tensión. Recuerde el nombre de dominio de este sitio web. Taiwan Novel Network $5.505. 555 y una alarma estridente sonó en una zona de monitoreo específica. Señor. Se han detectado fluctuaciones espaciales anormales a gran escala en el centro de Londres. Lecturas de energía, irreconocibles. Niveles, mucho más allá de lo récord. Informó un técnico presa del pánico. Ubicación exacta. Exigió de inmediato la subcomandante María Hill, a cargo del área. El centro de la fluctuación se encuentra, en una calle de Bloomsbury. El análisis del patrón de energía, muestra una fuerte entropía negativa y griega. Propiedades de alteración de la realidad. Imposible. La voz del técnico estaba llena de incredulidad. Hill informó de inmediato la situación a Nick Fury, quien procesaba un sinfín de archivos en su oficina. Londres. Alteración de la realidad. Fury entrecerró su único ojo, recordando al instante las extrañas habilidades de Rosen en el hospital y el cubo cósmico robado y no identificado. Movilicen inmediatamente las imágenes satelitales. Notifiquen a los agentes de campo desplegados en Londres para que mantengan una distancia segura y prohíban estrictamente el acercamiento. Sin embargo, las imágenes transmitidas tanto por los satélites como por los sensores remotos estaban muy distorsionadas, revelando solo una zona borrosa y distorsionada por la energía, lo que imposibilitaba discernir lo que sucedía en el interior. Esta incertidumbre llenó a Fury de una profunda inquietud. Justo cuando estaba considerando si arriesgarse a enviar agentes de alto nivel, como una fuerza de reacción rápida, o incluso prepararse para llamar a los Vengadores, llegó un informe inesperado. Señor. Un hombre, con una túnica extraña ha traspasado el perímetro. Afirma ser de algún Camartaj y tiene información extremadamente importante que informarle personalmente. Parece estar usando algún poder sobrenatural, parecido a la magia, y nuestros guardias no pueden detenerlo. ¿Camartaj? ¿Magia? Fury frunció el ceño. Parecía haber visto el término en las esquinas de algún archivo ultra secreto, mencionado vagamente solo como relacionado con algún evento sobrenatural. Traedlo. Alerta máxima. Fury presionó un botón y el sistema de armas oculto de la oficina se activó silenciosamente. Pronto, Wang, con aspecto exhausto, con la túnica polvorienta y chamuscada, fue conducido a la oficina de Fury bajo la estricta seguridad de varios agentes armados. Wang miró al oficial negro tuerto con un toque de sorpresa, pero luego habló directa y urgentemente. ¿Estás al mando aquí? Escucha, el tiempo se acaba. Soy Wang, el mago guardián del santuario de Londres. Acabamos de sufrir una invasión masiva de la dimensión oscura. Fury lo miró fijamente con una mirada penetrante. ¿Dimensión oscura? ¿Invasión? ¿No estás especializado en este tipo de cosas? Como director de Shield, sabía más que la persona promedio. Sabía que la Tierra siempre ha tenido un grupo de magos que la protegen de las invasiones de poderes especiales. El dolor y la desesperación en el rostro de Wang prácticamente desbordaron. Sí. Lo estábamos. Pero, justo ahora, el anciano, el hechicero supremo, murió. El santuario de Londres cayó. Camartaj, excepto yo y los pocos que escaparon, todos los demás magos, se han rebelado.
Kamar Taj está muerto solo de nombre. ¡Bum! Esas palabras explotaron como una bomba en la mente de Fury. Incluso con su compostura, no pudo evitar saltar de su silla, con su único ojo lleno de asombro e incredulidad. ¿Qué? Kamar Taj se ha ido. El hechicero supremo, ha muerto. La voz de Fury se elevó varios grados. ¿Qué demonios está pasando? ¿Quién lo hizo? ¿Qué clase de ataque podría destruirte? No podía imaginar que una organización capaz de manejar invasiones dimensionales, oculta durante siglos, colapsara de la noche a la mañana. ¿Y que su líder estaría muerto? Wan respiró hondo, con los ojos llenos de ira y miedo. Apretó los dientes y pronunció el nombre. No es un ataque, es una conspiración. Una conspiración interna. Todo esto fue orquestado y dirigido por un hombre llamado Rosen. Rosen. Esta vez, la sorpresa de Fury fue mucho mayor. Incluso se preguntó si había oído bien. El hombre al que había etiquetado como el principal sospechoso, el que robó el cubo cósmico y el banco, el que acababa de demostrar poderes extraordinarios en el hospital, el que consideraba un Esper extremadamente peligroso, no solo era capaz de todo eso, sino que ahora, había derribado él solo una misteriosa organización mágica que había protegido la Tierra durante siglos. Incluso podría haber matado a su líder. ¿Un nombre duplicado? Como jefe del servicio secreto, Nick Fury obviamente no dejaría pasar ninguna posibilidad, por absurda que le pareciera. ¿Cómo era posible? El perfil del joven era tan limpio como una pizarra en blanco. ¿Cómo podía poseer tal poder y medios? Fury sintió un impacto sin precedentes en su visión del mundo. Al principio, había pensado que Rosen era solo un criminal difícil que, por suerte, había adquirido superpoderes, pero ahora parecía que quizás había subestimado enormemente el peligro de su objetivo y los secretos que se escondían tras él. Cuéntame todo lo que sabes, de principio a fin, sin perderte ni una palabra. La voz de Fury se volvió grave al darse cuenta de que la crisis que afrontaba la Tierra podría ser mucho mayor de lo que había imaginado. En Nueva York, en la base temporal de los Vengadores, en un piso de la Torre Stark, se estaba celebrando una pequeña reunión. Tony Stark, con una bebida en la mano, discutía un complejo problema técnico con Bruce Banner. El Capitán América, Steve Rogers, y Natasha Romanoff charlaban a un lado. Clint Barton, Ojo de Halcón, experimentaba con una nueva bebida en el bar. El coronel Rhodes de Máquina de Guerra acababa de llegar y se unió a la conversación. El ambiente era relativamente armonioso. Justo entonces, el comunicador encriptado de Steve comenzó a vibrar rápidamente, indicando una respuesta urgente. ¿Fury? Steve frunció el ceño y se hizo a un lado para responder. ¿Qué ha pasado? La voz de Nick Fury, más seria que nunca, llegó del otro lado, hablando rápidamente. Capitán, cese inmediatamente todas las actividades no esenciales y esté en máxima preparación para el combate. Algo grave ha sucedido. El corazón de Steve dio un vuelco. ¿Otra invasión alienígena? ¿O Hydra? Peor que eso. La voz de Fury rebosaba sorpresa contenida y un sutil dejo de arrepentimiento. Tony y los demás dejaron de hablar al instante y lo miraron confundidos. ¿Recuerdas a Rosen? ¿El traidor de reserva del que hablamos antes? ¿Recuerdas qué hizo? ¿Robar la bóveda del Banco Federal? El tono de Steve sonó un poco descontento al mencionar el nombre. Él solo, Fury hizo una pausa, como si digiriera este hecho increíble, planeó y dirigió la destrucción de Kamar Taj, una organización protectora de la Tierra. Se ha confirmado la muerte de su líder, el anciano, el hechicero supremo. El santuario de Londres ha caído. Ahora, salvo por un pequeño número de fugitivos, toda la organización está básicamente bajo el control de Rosen. ¿Qué? Gritó Steve Rogers en estado de shock, y su voz atrajo al instante la atención de todos en la sala. Capitán, ¿qué ocurre? Natasha notó con atención que el rostro de Steve cambió drásticamente. Steve no le respondió de inmediato. En cambio, preguntó con incredulidad por el comunicador. ¿Cómo es posible? Fury, ¿estás seguro de que la fuente de información es fiable? Kamar Taj, esa es la organización que protege a los magos. Rosen. ¿Cómo es posible que tenga el poder de hacer algo así? Con sus limitados conocimientos y la conclusión que sacó de su último encuentro, Rosen era solo un astuto ladrón que usó el cubo cósmico para obtener ventaja. Él mismo era un simple reservista. ¿Cómo pudo alguien así destruir una misteriosa organización mágica que se ha transmitido de generación en generación durante incontables años? Era una simple fantasía. Fury no explicó mucho, pero dijo con voz grave.
Acepte la realidad, capitán, la noticia está prácticamente confirmada. Las circunstancias específicas aún se están verificando, pero el colapso de Kamar-Taj y la muerte del hechicero supremo son hechos. Estén atentos, el nivel de amenaza de Rosen ha aumentado al máximo. Estén alerta. Según el único superviviente que ha escapado hasta ahora, un mago llamado Van. Sí. La situación específica es complicada, regrese a la sala de reuniones del cuartel general inmediatamente. Fury dijo y colgó el teléfono. ¿Qué ocurre, capitán? Falcon Samuelson se acercó, preocupado. ¿Qué ha pasado? Te ves fatal. Steve respiró hondo, intentando calmar sus emociones, pero su voz aún tenía un dejo de vibración incontrolable. Acabo de recibir noticias de Fury, Kamar-Taj ha sido destruida. Natasha y Clint, que conocían la importancia de Kamar-Taj, perdieron la compostura al instante. ¿Qué? Esto es imposible. Exclamó Clint. Agentes como Sam, que desconocían los secretos del mundo mágico, estaban desconcertados. ¿Kamar-Taj? ¿Qué es eso? ¿Alguna organización extranjera? ¿Por qué reaccionas con tanta vehemencia? Explicó Natasha, que conocía la historia desde dentro, en voz baja y seca. No es una organización común, es una antigua orden de magos que protege la Tierra de invasiones de otras dimensiones. Se dice que su líder, el anciano, vivió durante siglos y posee un poder insondable, dio una breve explicación. Los agentes, desinformados, se quedaron boquiabiertos. ¿Un guardián que vivió durante siglos? ¿Defendiéndose de invasiones dimensionales? ¿Semejante organización fue destruida? ¿Quién lo hizo? Preguntó Sam apresuradamente. ¿Otra invasión alienígena? El rostro de Steve Rogers se ensombreció aún más al pronunciar un nombre. Rosen. ¿Rosen? Esta vez, incluso los agentes que desconocían Kamar-Taj estaban desconcertados. ¿Quién es? Todos los ojos se posaron en Steve, esperando su presentación. Sin embargo, la percepción que Steve tenía de Rosen seguía claramente estancada en su estado anterior. Un asco y un desprecio manifiestos cruzaron su rostro mientras hablaba con pasión. Es un cobarde. Un cobarde. Un ladrón. Un traidor que traicionó su juramento y el espíritu estadounidense. Solo era un oficial de reserva de Shield. Robaba bancos y robaba valiosos activos de Shield. Denunció y atacó a Rosen por completo, tanto por razones morales como políticas, sin proporcionar información concreta sobre sus habilidades reales. Si bien todos comprendían, por la actitud del capitán, que este hombre era un enemigo, desconocían su verdadera fuerza. ¿Cómo podría un traidor en reserva destruir la orden antigua? Esa lógica desafiaba la razón. Alguien no pudo evitar preguntar. Capitán, si ese Rosen es tan incompetente como dice, ¿cómo destruyó Kamar-Taj? Eso suena, Steve lo interrumpió de inmediato, con tono firme. Él no posee ese poder. La última vez, simplemente confió en el poder del Tesseracto. Esta operación definitivamente no es una excepción. Debieron de confiar en alguna fuerza externa, o quizás en connivencia con un enemigo más poderoso. ¿Él mismo? Nada que mencionar. Clint Ojo de Halcón añadió. Aunque la oficina no ha podido descifrar completamente el uso de energía del Tesseracto antes, hemos logrado bloquear su salida. Steve asintió con firmeza, recuperando la confianza y la severidad en su rostro. Apretó los puños, como si ya viera la victoria. Así es. La próxima vez. La próxima vez que nos veamos, siempre y cuando bloqueemos su poder robado. Su mirada era aguda, llena de determinación. Yo mismo acabaré con este mal de una vez por todas. Sus palabras estaban llenas de la resolución de un guerrero, pero un destello de preocupación cruzó los ojos de Natasha. Si el cubo le otorgaba el poder de detener el escudo con las manos desnudas, ¿cómo se explicaba la calma de Rosen? Incluso si fuera posible, ¿qué hay de las hirientes palabras sobre los padres de Tony? Tenía la vaga sensación de que el capitán podría haber subestimado a ese hombre. El próximo encuentro podría no ser tan fácil como el capitán imaginaba. Templo 1, salón principal. Rosen, exhausto tras completar su misión, regresó a la nave. Destruir un fragmento de la dimensión oscura ante los ojos de Dopan fue más agotador de lo que había imaginado. No se demoró, simplemente saludó a Thanos en el trono con un gesto de la cabeza antes de dirigirse directamente a su cápsula de descanso asignada. Necesitaba tiempo para recuperarse. Al salir, el ambiente en la sala se caldeó sutilmente.
Los 4 generales de Obsidiana, menos Ebon Mau, y los comandantes Chitauri de alto rango que los rodearon de inmediato a Black Dwarf, quien acababa de regresar de la Tierra y aún tenía una expresión de soy increíble. Oigan. Hola a todos. Cuéntenme. ¿Cómo acabaron con ese antiguo? Intervino Corvus Glaive, con un extraño toque de curiosidad en su tono. El título de hechicero supremo era conocido en todo el universo. Próxima Centauri se cruzó de brazos y lo miró con interés. Sí, he oído que ese viejo calvo lleva cientos de años viviendo y su magia es muy poderosa. ¿Cómo lo hiciste? El enano negro, al oír la pregunta, se llenó de alegría. Se palmeó el pecho y respondió con voz apagada. Rosen. Suéltame. Lo haré. Demostró su famoso movimiento de carga y ataque. Iré. El anciano. Y morirá. Sus palabras fueron concisas y directas, llenas de su estilo único. Todos. ... Escuchar las palabras de un hombre era como escuchar una conversación completa. El general Corvus Glaive frunció el ceño. ¿Eso es todo? ¿Y antes? ¿Qué preparativos hizo Rosen? ¿No se resistió el anciano? Continuó, intentando desenterrar más detalles. El enano negro ladeó su enorme cabeza, esforzándose por recordar, y luego negó con la cabeza. La ferocidad se desvaneció de su rostro, revelando una expresión simple y honesta. Antes, Rosen y el anciano estaban allí, brillando, y luego, desaparecieron. Incluso una sola gema del infinito había alcanzado la etapa trascendente. ¿Qué pasó después de eso? La voz de Thanos resonó, más preocupada por el evento aún más asombroso que siguió. Destrozar la dimensión oscura y obligar a Dormammu a retroceder, ¿qué hay de eso? ¿Qué viste? Enano negro volvió a negar con la cabeza, desconcertado. La oscuridad, llegó, Rosen, agarró, la oscuridad se desvaneció, Dormammu, huyó, no lo entiendo. Cumplía a la perfección con las funciones de un matón cualificado. Solo infligir daño, sin preguntar por qué. Tus compañeros ya neutralizaron al jefe del equipo contrario y tú no vas a entrar. Si no lo haces, es un problema mental. Es solo lento, no estúpido. El silencio volvió a caer. La pregunta era inútil. Justo cuando todos reflexionaban, intentando descifrar la verdad a partir del escaso vocabulario de enano negro, una voz frágil, casi moribunda, resonó desde la entrada del pasillo. Padre, todos, no hay necesidad de preocuparse, todos miraron sorprendidos. Ebon Mau, sostenido por 2 médicos, entró flotando tembloroso. Su piel, ya pálida, palideció aún más, como la de un cadáver en una tumba. Tenía las cuencas de los ojos hundidas y respiraba tan débilmente que parecía que moriría en cualquier momento. El médico a su espalda suplicó frenéticamente a Thanos. Gran Thanos, Lord Ebon Mau acaba de despertar. Al enterarse del regreso de Lord Black Dwarf y Lord Rosen, insistió en venir de inmediato. Nosotros, simplemente no pudimos detenerlo. Ebon Mau agitó la mano con dificultad, indicándole al médico que se retirara. Se quedó allí, aparentemente a punto de desmoronarse en cualquier momento, pero sus ojos brillaban con la luz de la sabiduría. Padre, la voz de Ebon Mau era ronca y débil, pero firme. Aunque desconozco los detalles del logro de Rosen, estoy casi seguro de que no fue su propia fuerza. Hizo una pausa, respiró hondo y continuó. A través de interacciones y observaciones previas, he descubierto que este individuo es extremadamente hábil para aprovechar las fuerzas. Sabe cómo explotar las contradicciones y los recursos existentes, aprovechando fuerzas que superan con creces sus propias capacidades para lograr sus objetivos. Al oír esto, todos se sumieron en una profunda reflexión. Próxima preguntó con curiosidad. ¿Tomando prestado poder? ¿De quién? Y, Ebon Mau, ¿qué te pasa exactamente? Los ojos de Thanos parpadearon, como si se le ocurriera una idea. Ebon Mau, ¿tu grave lesión también fue causada por Rosen? Así es, padre. Ebon Mau asintió afirmativamente, un momento de reflexión, como si recordara la situación. En la Tierra, Rosen, inexplicablemente, pronunció el verdadero nombre de un ser supremo y conversó con él. Yo tenía curiosidad e intenté usar mi poder mental para averiguarlo, pero, esbozó una sonrisa irónica, observando su propia apariencia miserable, y terminé así. El simple hecho de espiar me ha dejado así. Todos se quedaron boquiabiertos. Conocían la fuerza de Ebon Mau, pero casi muere simplemente por escuchar una conversación. Qué aterradora debió ser esa conversación. La voz de Ebon Mau estaba teñida de miedo.
Además, según los susurros del Ser Supremo antes de partir, debería haber sido condenado a muerte inmediata por esa intromisión ofensiva. Sobreviví, solo porque Rosen intercedió por mí. Me perdonó la vida por el bien de Rosen. Estas palabras volvieron a sepultar un silencio sepulcral en la sala. ¿Podría ser tan grande el favor de Rosen como para cambiar la opinión de un ser de ese calibre? El general Corvus Glaive no pudo evitar plantear una pregunta similar a la de Thanos. Si Rosen conociera a un ser de ese calibre, habría comandado la Tierra hace mucho tiempo. ¿Cómo pudo haber caído al punto de necesitar nuestra protección? Esta era una pregunta crucial en la mente de todos. Ebon Mau, sin duda, ya la había considerado mucho antes. Analizó lentamente. Aunque no escuché el contenido específico de su conversación, a juzgar por la reacción posterior de Rosen y la información fragmentaria, este fue probablemente el primer contacto de Rosen con el Ser Supremo. El éxito de esa llamada y conversación, así como los acontecimientos posteriores, probablemente superaron las expectativas de Rosen. Puede que conociera el método, pero no pudo controlar por completo el resultado ni la respuesta que provocó. Mi lesión es una prueba inesperada de ello. Su razonamiento, basado en información errónea, desconocía el contenido específico de la conversación de Rosen con la muerte, sonaba sorprendentemente plausible, y justificaba a la perfección todas las contradicciones. Thanos asintió lentamente, con una mirada de comprensión en su único ojo. Por fin lo había entendido. Rosen no era inherentemente poderoso, sino un especulador y aventurero extremadamente peligroso y afortunado, hábil para explotar las reglas y aprovechar poderes superiores. Poseía un conocimiento o talento especial que le permitía conectar fortuitamente con los grandes seres del universo, lo que le permitía lograr cosas aparentemente imposibles. Pero este proceso en sí mismo estaba plagado de incertidumbre y riesgo. Esta conclusión disipó el inexplicable miedo y sospecha de Thanos hacia Rosen, reemplazados por una evaluación más compleja. Una variable que debía usarse con cautela, pero también con rigurosa precaución. Ebon Mau observó cómo todos aceptaban su análisis, tosió débilmente un par de veces y concluyó. Por lo tanto, desgarrar la dimensión oscura y hacer retroceder a Dormammu, probablemente fue otro ejemplo de cómo él tomó prestado con éxito el poder de un ser inimaginablemente grande que podía contener o contrarrestar a Dormammu a la perfección. No es que posea un poder superior al de un padre. Él mismo sigue siendo frágil. Su conocimiento es su arma más peligrosa. Todos en la sala principal del Templo 1, incluido Thanos, aceptaron en gran medida el razonamiento lógicamente coherente de Ebon Mau. Caracterizaron a Rosen como un hábil prestatario en lugar de un verdadero ser poderoso. En consecuencia, la vigilancia de Thanos contra él también disminuyó considerablemente. Introducción al poder del universo Marvel. Nivel 1. Nivel callejero. Personajes icónicos. Black Widow, Hawkeye, Daredevil. Personajes secundarios nombrados. Nivel 2. Nivel ciudad. Personajes icónicos. Black Panther, Capitán América. Personajes secundarios de élite, pero pueden ser mejorados a la fuerza en sus propias historias. Nivel 3. Nivel continental. Personajes icónicos. Ninguno. Personajes secundarios que también pueden establecerse en el universo. Nivel 4. Nivel planetario. Personajes icónicos. MK85 Iron Man, Thor, Hulk, Vision. Nivel 5. Nivel Esquifater. Personajes icónicos. Odín, Ancient One, Thanos, Axetor. Nivel 6. Nivel universal. Personajes icónicos. Infinity Stones. En una lujosa habitación en Sanctuary One, Rosen cerró los ojos en concentración, su conciencia hundiéndose en su cuerpo, estudiando cuidadosamente sus habilidades recién adquiridas. Punto de anclaje, reversión de causa y efecto y espacio portátil. Desde que recibió la recompensa por enfrentarse a Dormammu, el espacio del sistema se había independizado y había aparecido en su mundo mental. No solo se había expandido desde su tamaño original de mochila a 1 metro cúbico, sino que el fragmento de la dimensión oscura arrancado de Dormammu flotaba ahora en el centro de este espacio portátil recién creado, emitiendo continuamente energía oscura pura, que era absorbida y transformada lentamente por el espacio, expandiendo sus límites. Además, poseía un crecimiento infinito. Inversión de causa y efecto en su vida anterior, se le consideraba una persona culta, por lo que conocía esta habilidad. Sin embargo, aún no dominaba por completo la aplicación elemental del tiempo, que implicaba esta habilidad. El punto de anclaje era mucho más interesante. Al gritar el misterioso lema, quedaba anclado a su estado y ubicación actuales.
Al activarse de nuevo, regresaba al momento del punto de anclaje. En términos sencillos, era una forma de viajar en el tiempo. El misterioso lema era un poco difícil de pronunciar, pero comparado con esta poderosa habilidad, no era nada. Justo entonces, el comunicador encriptado de la Orden Oscura en su habitación empezó a sonar. El identificador de llamadas mostraba a Thanos. Rosen abrió los ojos, con un destello de comprensión, y respondió. Rosen, resonó la voz de Thanos, impasible. Me enteré de la operación por Enano Negro. Lo hiciste bien. Ofreció un reconocimiento rutinario. Sí, respondió Rosen con calma. Tras un breve silencio, la voz de Thanos volvió a sonar. Pero tengo curiosidad. ¿Cómo lo hiciste? El anciano y Kamar-Taj son obstáculos que he estado planeando durante tanto tiempo, pero que aún no he superado. Un atisbo de confusión, pocas veces visto antes, persistió en su tono. Reconozco tu talento, que incluso supera mis expectativas. Pero yo, Thanos, no soy una persona mediocre. La brecha de poder podría superarse con el tiempo, pero la disparidad de inteligencia no debería ser tan grande. ¿Cómo pudiste destruir Kamar-Taj tan fácilmente, mientras yo he probado innumerables métodos, solo para que el anciano lo superara fácilmente? Era un momento inusual para que Thanos expresara dudas sobre su propia inteligencia. El anciano era como una espina clavada en su garganta, una que nunca había podido quitarse. Ahora, aparentemente resuelta sin esfuerzo por Rosen, se veía obligado a reevaluar su valía. Una sutil mueca en sus labios se movió al escuchar la pregunta de Thanos. La había anticipado. Thanos, la voz de Rosen, tranquila pero condescendiente, llegó a través del comunicador. Nuestras diferencias nunca han radicado en los cálculos y estrategias de nuestros cerebros. ¿Ah? Preguntó Thanos con voz interrogativa. ¿Entonces qué es? En nuestros ojos, dijo Rosen lentamente. ¿Ojos? Thanos estaba aún más desconcertado. En efecto, dijo Rosen, con un tono que parecía indicar un hecho simple. La anciana puede prever innumerables posibilidades en el futuro. Por lo tanto, todos tus planes, todas tus conspiraciones, todas tus alianzas, pueden parecerle infantiles y ridículas. Siempre va un paso por delante, formulando la solución óptima. Esta es la causa principal de tus repetidos reveses. Thanos guardó silencio. Esta explicación tenía sentido. Había oído hablar de las habilidades de la anciana. Pero, Rosen cambió de tema, con un tono de indiferencia trascendental, puedo hacer esto porque, mis ojos pueden ver más allá del futuro que los suyos. Así que, en la solución óptima que ella ve, yo no existo. Y cuando veo a través de su as bajo la manga e incluso interfiero en su observación, su fracaso es inevitable. Un largo silencio cayó al otro lado del comunicador. Thanos se quedó completamente sin palabras. ¿Capacidad para ver más allá del futuro que el poseedor de la gema del tiempo? ¡Qué arrogante! Si esto es cierto, el valor y el peligro de Rosen se han elevado a un nivel inconmensurable. ¿Acaso todos sus planes también son transparentes para esta persona? Thanos estaba en trance, como si, de principio a fin, nunca hubiera ocultado su objetivo, pero sabía que era demasiado descabellado y no lo hizo público. Tras un largo rato, Thanos habló lentamente, sin expresar alegría ni enojo. Entiendo. La llamada se cortó. Rosen colgó el comunicador, rió entre dientes y continuó su investigación. Sabía que este engaño, a medias verdad y a medias mentira, bastaría para calmar al desconfiado Thanos por un tiempo y hacer que confiara aún más en él. Y Thanos, a lo lejos, en el Templo 1, estaba sentado en el trono. Su único ojo brillaba con una luz que oscilaba entre la luz y la oscuridad. Las palabras de Rosen despertaron una gran oleada en su corazón. En un futuro más lejano, repitió la frase en voz baja, tamborileando inconscientemente con los dedos en el reposabrazos del trono. En ese momento, el sonido de pasos interrumpió sus pensamientos. El general Corvus Glaive entró, escoltando a un hombre fuertemente atado con cadenas de energía, con una magnífica armadura asgardiana y el cabello negro ligeramente despeinado, pero que aún intentaba mantener cierto orgullo. Gran Thanos, saludó Corvus Glaive con respeto. Mientras asaltábamos una fortaleza de la resistencia en los límites de los 9 reinos, capturamos a este hombre que decía ser príncipe de Asgard. Dijo, que tenía información importante y que deseaba intercambiarla contigo en persona. El hombre atado levantó la cabeza. Aunque despeinado, sus ojos verdes brillaban con astucia e inquebrantable espíritu. Forzó su característica sonrisa ligeramente siniestra. Respetado señor de los titanes, hola. Soy Loki Laufeyson,
príncipe de Asgard y legítimo heredero de Jotunheim. Te traigo un regalo, relacionado con las gemas del infinito que codicias, así como con todo Asgard, y, de hecho, con los 9 reinos. La mirada de Thanos se centró lentamente en Loki, sus pensamientos previos temporalmente reprimidos, con una expresión de interés en su rostro. El dios del engaño había entrado en escena. Y su llegada enturbiaría aún más las aguas del futuro.